1970. Detroit estaba a la cima del mundo, pero el cielo se estaba oscureciendo. Mientras Ford y Chevrolet ya se habían repartido el pastel de los pony cars, Dodge estaba extrañamente callado. Hasta que apareció él. No era solo un auto, era una declaración de guerra de 5 metros de largo. El Dodge Challenger RT de 1970 nació para ser el asesino de Mustang. Pero terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. El último gran grito de una era que estaba a punto de morir. Hoy vamos a desarmar la leyenda. Desde por qué su diseño casi arruina a Chrysler, hasta el misterio de por qué solo duró 4 años en producción original. Si crees que esto es solo una reseña de un auto viejo, prepárate, porque al final de esta hora entenderás por qué el Challenger 70 es el único auto que tiene alma propia. Para entender al Challenger, hay que entender el odio. Henry Ford II no quería amigos, quería dominio. El Mustang de 1964 creó el segmento Pony Car y dejó a Dodge fuera de juego por 6 años. ¿Por qué tardaron tanto? Porque Dodge no quería un coche barato, querían el E-Body, querían algo que pudiera llevar un motor tan grande que hiciera temblar el asfalto. Aquí es donde entra la rivalidad. Ford apostaba por la agilidad, Dodge apostaba por la fuerza bruta y el lujo. La diferencia de chasis entre el Plymouth Barracuda y el Challenger, distancia entre ejes. ¿Pero qué había realmente bajo ese capó que hacía que los dueños de Ford sudaran frío? Dodge no quería competir con Ford, querían humillarlos, pero cometieron un error de diseño que casi los deja fuera del mercado antes de empezar. Dato curioso, el costo del seguro en 1970 era tan alto para un RT que mucha gente lo compraba y lo devolvía a la semana. Para entender al Challenger, hay que entender el odio. Henry Ford II no quería amigos, quería dominio. El Mustang de 1964 creó el segmento Pony Car y dejó a Dodge fuera de juego por 6 años. ¿Por qué tardaron tanto? Porque Dodge no quería un coche barato, querían el E-Body, querían algo que pudiera llevar un motor tan grande que hiciera temblar el asfalto. Aquí es donde entra la rivalidad. Ford apostaba por la agilidad, Dodge apostaba por la fuerza bruta y el lujo. La diferencia de chasis entre el Plymouth Barracuda y el Challenger, distancia entre ejes. ¿Pero qué había realmente bajo ese capó que hacía que los dueños de Ford sudaran frío? Dodge no quería competir con Ford, querían humillarlos, pero cometieron un error de diseño que casi los deja fuera del mercado antes de empezar. Dato curioso, el costo del seguro en 1970 era tan alto para un RT que mucha gente lo compraba y lo devolvía a la semana. RT significa Road and Track. No era publicidad, era una promesa. Si comprabas un RT en 1970, tenías opciones que hoy parecen ilegales. ¿Por qué era tan grande? Por sus cámaras de combustión hemisféricas. Esto permitía válvulas gigantescas que dejaban que el motor respirara como un atleta olímpico. Hablemos de cifras. El motor 383 era el estándar, pero el verdadero demonio era el 440 Magnum con el Six-Pack, 3 carburadores de 2 gargantas.
Y si eras un psicópata de la velocidad, podías pedir el 426 Hemi. Dato para la audiencia. El Hemi 426 estaba subestimado a propósito en 425 HP por razones de seguros, pero en realidad entregaba cerca de 500 HP directos a las ruedas traseras. La realidad. Tenía 425 caballos de fuerza, en el papel porque en realidad eran más, pero era un motor temperamental. Si no sabías de mecánica, las bujías se ensuciaban en el tráfico y el mantenimiento era una pesadilla. Era un motor de carreras que accidentalmente terminó en la calle. El Challenger RT de 1970 tuvo una vida corta. En 1971, las normativas de emisiones y la crisis del petróleo de 1973 mataron a los muscle cars. Fue como si una especie superior se extinguiera de golpe. Por eso, hoy un RT original puede valer más que una casa de lujo. Fue el clímax de la ingeniería americana antes de que el mundo cambiara para siempre. ¿Sabías que en una carrera de semáforo a semáforo, un 440 a menudo le ganaba a un Hemi? El 440 tenía más empuje inmediato, mientras que el Hemi necesitaba espacio para estirar las piernas. Un coche no se vuelve leyenda solo por su motor. Se vuelve leyenda por lo que significa. En 1971, una película llamada Vanishing Point, Punto Límite, elevó al Challenger blanco a la categoría de Dios. Representaba la libertad absoluta, la rebelión contra el sistema. Era el último forajido de una era que estaba por morir. En los años 70, las calles de Detroit no eran para aficionados. Si tenías un auto rápido, ibas a Woodward Avenue o a Stecker Street. Pero entre todas las leyendas de carreras ilegales, había una que causaba escalofríos: el Black Ghost. Imaginen la escena. Un grupo de pilotos está listo para arrancar. De repente, de la oscuridad, aparece un Dodge Challenger RT SE de 1970, negro azabache con un techo de vinilo tipo piel de cocodrilo. No dice nada, no acelera para presumir, solo se detiene en la línea. La bandera baja, los neumáticos arden, y el Challenger negro humilla a sus rivales con una violencia mecánica absoluta. Pero lo más extraño no era cómo ganaba, sino lo que pasaba después. En cuanto ganaba, el auto desaparecía. No iba a las celebraciones, no se detenía a hablar, se desvanecía en la noche de Detroit. Durante años, nadie supo quién era el dueño. Algunos decían que era un fantasma, otros que era un auto de prueba secreto de Chrysler. Mucha gente dice que el Challenger de 1970 es el muscle car definitivo, pero otros dicen que llegó demasiado tarde y que el Charger del 69 es el verdadero rey. ¿De qué lado de la historia estás tú? Pasaron décadas. El Black Ghost se convirtió en un mito de Detroit, hasta que en 2017 la verdad salió a la luz. Y la realidad era más increíble que la ficción. El conductor no era un criminal ni un fantasma. Era Qualls Godfrey, un oficial de policía de Detroit y veterano de los Boinas Verdes. Imagínatelo, un oficial de la ley, el encargado de detener las carreras ilegales,
Era el rey indiscutible de las mismas por la noche. Tenía que desaparecer rápido, porque si lo atrapaban, no solo perdería su auto, perdería su carrera y su libertad. Motor. Era un 426 Hemi original. Transmisión. Manual de 4 velocidades con el famoso Pistol Grip. Rareza. Era un modelo SE, Special Edition, que incluía detalles de lujo como el techo de vinilo y una ventana trasera más pequeña, lo que lo hacía una combinación extraña. Una bestia de carreras vestida de gala. Estado actual. El auto permaneció en el garaje de la familia Qualls durante décadas, cubierto de polvo, hasta que su hijo decidió contar la historia. Hoy está en el Registro Nacional de Vehículos Históricos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Aquí es donde les pregunto a ustedes, si fueras un oficial de policía en 1970, con un Hemi en el garaje, ¿habrías tenido la disciplina de no sacarlo a correr? ¿O habrías sido el próximo Black Ghost? Déjenmelo en los comentarios, porque esta es la prueba de que el Challenger no era solo un auto, era una doble vida. El Dodge Challenger de 1970 no fue solo un automóvil. Fue el punto final de una frase que Detroit empezó a escribir en los años 50. Fue el exceso, fue la rebeldía y fue, sobre todo, libertad pura antes de que las crisis, las regulaciones y la tecnología cambiaran el mundo para siempre. Hoy, las calles son más silenciosas y los motores son más eficientes. Pero mientras alguien en algún garaje del mundo gire la llave de un Challenger RT y el suelo tiemble bajo sus pies, el espíritu de 1970 seguirá vivo. Porque hay máquinas que se oxidan y hay leyendas que simplemente esperan su momento para volver a rugir. ¿Creen que Dodge cometió un error al matar el nombre Challenger en 1974 para luego revivirlo décadas después? ¿O creen que esa ausencia es lo que lo convirtió en un mito? Si te has quedado conmigo hasta este minuto, es porque tú también sientes esa conexión con el metal y la historia. Producir estos documentales de larga duración requiere meses de investigación y edición. Y la mejor forma de apoyar este canal para que sigamos rescatando estas historias es muy simple. Suscríbete y activa la campana. No solo para ver el próximo video, sino para que YouTube entienda que el contenido sobre cultura automotriz real todavía tiene un lugar aquí. Dale like si aprendiste algo nuevo sobre el Hemi o la historia del Black Ghost hoy. La pregunta final. Antes de irte, si pudieras elegir un solo color High Impact para tu Challenger 1970 ideal, ¿sería el Plum Crazy o el Hemi Orange? Te leo en los comentarios para seguir la conversación. Gracias por ver, gracias por tu tiempo y, como siempre digo, mantén la presión en el pedal. Nos vemos en la próxima ruta.